A plat.online, tu canal de filosofía de YouTube. Y hoy vamos a dedicarlo a presentar algunos textos como ejemplo para ver cómo habría que contestar a las tres preguntas del examen que tiene que ver con el modelo de selectividad y que tendrían que ver básicamente con los problemas y las ideas que aparecen en esos fragmentos, con la relación del texto con la filosofía del autor y con la relación de los problemas planteados por ese autor en ese texto con otro autor de la historia de la filosofía, en este caso va a ser con Platón, vamos a comparar a Nietzsche con Platón, de manera que salgamos un poquito ya del contexto de la propia filosofía de Nietzsche y la podamos comparar con otra filosofía o con otro filósofo que ya hemos estudiado. De manera que nos vamos directamente a los textos sin mayor dilación y vamos a ver cómo tendríamos que resolver las cuestiones del examen. Bueno, como veis los textos los he puesto con fondo oscuro, ¿vale? Vamos a ver el primer fragmento que os propongo para comentar. Dice lo siguiente, fragmento 1. ¿Qué es la verdad? ¿Quién no ha sentido a la conclusión que gustan de hacer los creyentes? La ciencia no puede ser verdadera porque niega a Dios. Por consiguiente, no procede de Dios, lo que equivale a decir que no es verdadera, porque Dios es la verdad. El error aquí no está en la conclusión, sino en la presuposición. ¿Y si Dios no fuera la verdad y estuviera demostrado que es así? El error aquí no está en la conclusión. Sí. ¿Y si Dios no fuera la verdad y estuviera demostrado que es así? Continúo, me había confundido. ¿Y si Dios no fuera más que la vanidad, el ansia de poder, la impaciencia, el miedo, la ilusión embriagada y aterrorizada de los hombres? Bueno, este texto ya lo habíamos trabajado, lo habíamos leído. Hoy simplemente vamos a añadir, pues, algunas cositas más, ¿no? Por ejemplo, la contextualización. Todo lo que sea igual, todo lo que haya que, digamos que sean preguntas fijas, que haya que conocer un poco de memoria, lo he puesto en color. Lo que sea diferente en cada caso, por ejemplo, las ideas principales, lo he puesto sin fondo de color. Como veis, la contextualización la he puesto con un fondo celeste. La primera cuestión, por tanto, si recordáis, es identifique y explica de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. Pero por elegancia antes vamos a contextualizar de dónde está extraído ese texto y de qué trata esa obra, ¿no? Y habría que decir que este texto está sacado de Aurora, que es una obra publicada en 1881, que pertenece al periodo de Amanecer, así también se llama, en el que Nietzsche se propone la creación de nuevos valores. Ya no un periodo destructivo de valores, sino valores tradicionales, sino que es digamos, es un amanecer de una nueva manera de entender los valores. Por eso es de creación de valores. A pesar de su carácter fragmentario, el carácter fragmentario de esta obra, que se compone de casi 600 aforismos, tiene una unidad argumental, tiene un contenido que le sirve de hilo conductor, que es la crítica a la moral. Y eso se ve reflejado en su propio subtítulo, Pensamientos sobre los prejuicios morales. En ella, en esta obra, se inicia el método genealógico, según el cual hay que analizar los orígenes históricos de los valores. Y concluye diciendo que la moral cristiana sería incompatible con el hombre libre, de manera que se trata de salvar la moral noble, la moral de señores, de la dominación de una moral decadente, de una moral que habíamos llamado de esclavos, que va contra los instintos vitales. Eso en cuanto a la introducción. Recordamos un poco de cuáles eran las ideas y de qué problema trataban. El problema filosófico de este texto, que es el 93, pues es la verdad y la ciencia. Básicamente decimos el nombre del problema. Que además se relaciona con un segundo problema, aunque de manera un poco más indirecta. Ese problema aparece como trasfondo, que sería la muerte de Dios. Ahora veremos por qué. Las ideas fundamentales que se ponen en el texto son las siguientes. Nietzsche critica a los cristianos, a los creyentes en general, no solamente a los cristianos, que acaban negando la verdad de la ciencia.
El argumento que según Nietzsche le llevaría a esta conclusión sería el siguiente silogismo, que tendría dos premisas y la conclusión. La premisa 1 nos dice que Dios es la verdad, la premisa 2 que la ciencia niega a Dios y la conclusión nos dice que por tanto la ciencia no es verdadera. Sin embargo, aquí Nietzsche pone un problema, una cuestión o una duda, y es, ¿y si fuera falsa esa primera premisa? La premisa de que Dios es la verdad. Y el error precisamente estuviera en dar por presupuesta esa premisa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para Nietzsche Dios era un concepto vacío que no se corresponde con un ser real. Ya habíamos hablado de que eso precisamente significaba la muerte de Dios o la frase de que Dios ha muerto. Entonces, ¿qué habría detrás de ese concepto? Pues en realidad detrás del concepto de Dios se escondería pues la vanidad, representada por ese ser supremo que es pues infinitamente superior a los demás, donde proyectamos nuestra propia vanidad, ¿no? El deseo de dominar a otros hombres a través del miedo o el terror que produce esa figura de Dios, que es una figura en realidad inventada o ilusoria, ¿no? Vale. Eso en cuanto a la primera cuestión. Vámonos a la segunda. Veis que la hemos puesto también en color porque es una cuestión fija. Relaciona las ideas del texto con la filosofía de Nietzsche. Bueno, esto habría que dividirlo en dos partes, para decir que la filosofía de Nietzsche se despliega en dos tareas, en dos actividades. Por un lado, una parte destructiva, que tiene que ver con la crítica a la cultura occidental, sería una filosofía del martillo, y una parte afirmativa, que es lo que Nietzsche propone frente a esa parte más crítica, ¿no? La alternativa, digamos, positiva que propone. Respecto a la filosofía o la parte destructiva, la parte crítica, pues hay una crítica a cuatro producciones culturales de Occidente. En primer lugar, a la moral judío-cristiana, y explicamos por qué. Pues porque el sacerdote judío ha invertido la moral de señores, que se daba en el paganismo, que era la moral épica del héroe, ¿no? Para defender una moral de esclavo, ¿no? Donde el bueno es el débil, el miserable, mientras que el fuerte y el poderoso pues siempre se le ataca como el malvado, ¿no? Como el dominador, el explotador, ¿no? Hay también una crítica en Nietzsche al cristianismo, porque detrás del mandamiento del amor del cristianismo y esa apariencia de bondad, pues se esconde el mismo odio y sed de venganza de los judíos que vimos en la moral judio-cristiana, ¿no? Pues asociado pues, a la idea de pecado, a la idea de castigo, en un juicio final, etc. También hay en Nietzsche una crítica a la metafísica platónica por ese dualismo, por ese error de inventar un mundo que llamamos verdadero, pero que en realidad no existe para Nietzsche, ¿no? Que es ese mundo de las ideas, ¿no? Frente al cual el mundo real, que es el mundo en el que habitamos, sería el mundo de los sentidos, pues se califica como algo aparente o falso. Y finalmente hay una crítica a la verdad y a la ciencia. Precisamente esto es lo que vemos en este texto, ¿no? Hay una crítica directamente, aparece este apartado. Para Nietzsche no existe la verdad en sí porque lo que llamamos real depende de interpretaciones que van cambiando según nuestra perspectiva, ¿no? Y aparte la ciencia tampoco sería objetiva porque siempre está sometida a una serie de intereses políticos, sociales, etc. Bueno, por otro lado, la parte afirmativa de la filosofía nietzscheana pues tiene que ver también con algo que indirectamente aquí aparece, que es la muerte de Dios, ¿no? La idea de que Dios no tiene ya el valor que tenía en otra época, ¿no? Que tiene que ver con esa duda que veíamos en el texto, ¿no? Entonces, tendríamos que aceptar la muerte de Dios y la necesidad de superar el nihilismo que conlleva, es decir, esa falta de sentido o de propósito que aparece cuando perdemos la fe en ese valor supremo, en ese ser supremo que daba un sentido a nuestra vida, ¿no? Como consecuencia de ese nihilismo, el espíritu humano tendría que pasar por tres grandes cambios o transformaciones. Primero sería la figura del creyente, que sería el camello, que se agacha para someterse a las cargas de esos valores supremos. Después viene el rebelde, que sería el león, que rechaza esas cargas para recuperar su libertad. Y finalmente, el niño representa, pues,
un ser inocente que juega para crear nuevos valores y que tiene una función afirmativa, ya no pierde su energía con la negación. Ese niño se correspondería con la imagen superior del ser humano, que es el superhombre, que sigue una moral de señores y que se expresa a través de una voluntad de poder con esa creación de nuevos valores para superarse y cada vez crecer más, digamos, ascender más alto. Y esa actividad finalmente se desarrolla en un nuevo marco conceptual que es el eterno retorno, para afirmar la vida tal como es, con sus aspectos buenos y malos, en la que todo vuelve a repetirse una y otra vez. Vale. Bueno, pues esto es lo que habría que hacer en cuanto a la relación con la filosofía de Nietzsche, ¿no? Bueno, como veis, la tercera cuestión la tenéis también ahí coloreada, con fondo verde. Y ahora se trataría, nos dice lo siguiente, vamos a leerla. Exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor de otra época, y en este caso va a ser Platón. Vamos a relacionar la filosofía de Nietzsche con Platón. Bueno, para ello hay que decir que la verdad para Platón, si recordamos, estaba en las formas o las ideas eternas que habitaban o que pueblan el mundo inteligible. Sin embargo, para Nietzsche, precisamente Nietzsche critica la filosofía platónica porque con ella se inicia la historia de un error que afecta a toda la metafísica occidental. Y ese error consiste en inventarse un mundo verdadero, el mundo de la idea, frente al cual el único mundo que hay, el mundo de los sentidos, pues se muestra como un mundo aparente. Bueno, precisamente este dualismo, esta división de un mundo verdadero y otro ilusorio, sería un síntoma de la venganza o de la calumnia contra la propia vida, con el cuento, con la fábula de una vida distinta, una vida mejor, ¿no? Vale. El cristianismo hace algo parecido, por eso Nietzsche lo llama platonismo para el pueblo, porque lo que hace es difundir el platonismo entre toda la gente, entre todas las personas, incluso menos filosóficas, menos instruidas, porque precisamente el cristianismo relaciona a su Dios con ese ámbito superior que hemos llamado el mundo verdadero. Por eso, como dice en el texto, la palabra de Dios revelada en la Biblia se convierte en la fuente de toda la verdad, y todo lo que contradiga esa verdad, por ejemplo la ciencia, pues sería falso. A esto también se añade otro hecho, que tiene que ver ya no tanto con la realidad, sino con el conocimiento, pues que la metafísica occidental desconfía de los sentidos, precisamente los sentidos en los que se basa la ciencia experimental. ¿Por qué? Pues porque los sentidos muestran las cosas cambiantes, las cosas pasajeras, ¿no? De manera que los sentidos sería el mentiroso, sería el que nos engaña, que nos aleja de ese mundo verdadero, de ese mundo estable de las ideas, ¿no? Y esto no solamente le pasa a Platón, sino al propio Descartes, que niega los sentidos como instrumentos de conocimiento. Porque precisamente los sentidos nos llevan a ese mundo cambiante que hemos dicho que era aparente. Y por eso la metafísica termina, en este caso de Platón también, termina refugiándose en el concepto universal, en la idea. Pero hay que tener en cuenta que esa idea sería algo vacío, sin contenido, porque abstrae de los individuos todo lo que lo hace diferente, todo lo que lo hace, todas las características particulares, ¿no? Pero por eso es un concepto totalmente pobre, ¿no? Nietzsche, al contrario, apostaría por el testimonio de los sentidos,
porque es lo único que nos permite percibir la vida, y la vida precisamente está en continuo cambio o devenir, ¿no? Mientras que los conceptos son imágenes que se han quedado huecas, vacías, ya lo habíamos dicho, han perdido su conexión con lo real, y Nietzsche lo califica como el último humo de la realidad que se evapora. Bien, comprendo que este texto, este desarrollo es muy extenso, se trata un poquito de quedarse con lo más importante que está ahí en negrita y resumirlo en la medida de lo posible, pero sin dejar de decir todo lo importante. Bueno, vámonos a otro texto, a un segundo fragmento, que sería representativo ahora del segundo libro de Nietzsche, que sería La Gaya Ciencia. Y dice lo siguiente, el título es ¿Cómo está nuestra alegría? Dice, el más grande de los acontecimientos recientes, que Dios ha muerto, ya nos da una idea de cuál es el problema, que la creencia en el Dios cristiano se ha desacreditado, empieza ya a proyectar sus primeras sombras sobre Europa. A los pocos, por lo menos, cuya mirada, cuya suspicacia en la mirada es lo suficientemente aguda y sutil para este espectáculo, les parece que se hubiera puesto algún sol, que alguna inveterada y profunda confianza se hubiera trocado en duda. Nuestro viejo mundo se le aparece forzosamente cada día más vespertino, más receloso, más extraño, más viejo. Pero se puede decir en general que el conocimiento, el acontecimiento mismo, es decir, el hecho mismo de la muerte de Dios, el acontecimiento mismo, es demasiado grande, demasiado remoto, demasiado apartado de la capacidad de comprensión de los muchos, como para que pueda decirse que la noticia de ello ha llegado. Y menos aún que muchos sepan lo que en efecto resultará de ello. Y cuántas cosas, una vez socavada esa fe, tendrán que desmoronarse por estar fundamentadas sobre ella, adosadas a ella, trabadas con ella. Por ejemplo, toda nuestra moral europea. Bueno, volvemos otra vez a la primera cuestión. Identifique y explique de manera argumentada la idea en el problema filosófico. Bueno, pues este fragmento pertenece a otra obra, que es La Gaya Ciencia, una obra de 1882, un año más tarde, que se incluye junto con la aurora en el mismo periodo. Era el periodo que habíamos llamado del amanecer, aunque también se puede llamar periodo positivista o ilustrado. Porque precisamente aquí se está caracterizando en qué consiste esa ciencia alegre o jovial, ¿no? Esta ciencia, pues, se llama así, Gaya Ciencia o Ciencia Alegre, porque se debe al interés de Nietzsche por imitar a los trovadores, una especie de juglares que cantaban poemas para expresar el ideal heroico del espíritu libre, ¿no? Bueno, pues en esta obra se parte del análisis del conocimiento y de la verdad, siempre de una teoría perspectivista, la teoría perspectivista de Nietzsche, que ya conocemos y explicamos en su momento, hasta llegar al anuncio de la muerte de Dios por parte del hombre loco, que también es un aforismo muy importante. Y la muerte de Dios, que sería una de sus consecuencias, ¿no? Esto no significa caer necesariamente en el nihilismo, es decir, en la ausencia de valores o de sentido, sino en la necesidad de empezar e inaugurar un tiempo nuevo y cultivar la nueva ciencia, esa ciencia alegre. Bueno, entonces, ¿cuál sería el problema tratado en este texto? Pues está muy claro desde el principio, pues la muerte de Dios y el nihilismo. Y las ideas fundamentales que se ponen pues son las siguientes. La frase de Dios ha muerto se explica al principio como que la creencia en Dios, en el Dios cristiano, se ha desacreditado, ya no tiene un valor, ¿no? Las primeras sombras, las primeras consecuencias de esa muerte pues son terribles. Las consecuencias de haber perdido la fe en Dios se empiezan ya a proyectar en Europa, ¿no? A manifestar en Europa, es decir, que sería la representación del mundo occidental, y esas consecuencias se expresarían mediante diferentes metáforas, diferentes maneras. Pues la puesta de algún sol se refiere a la ocultación de Dios detrás del horizonte, a que una profunda confianza, es decir, una profunda fe se ha transformado en duda, empiezan los creyentes a cuestionarse su propia fe. Y también la idea de que el viejo mundo, es decir, de Europa, pues cada día parece más viejo porque conserva una fe que ya no nos sirve, que ha quedado de alguna manera obsoleta.
Este acontecimiento también dice Nietzsche que nos es demasiado grande. ¿Por qué? Pues porque está muy lejos de nuestra capacidad de comprensión, sobre todo la capacidad de comprensión de la mayoría de las personas no comprenden la gravedad del acontecimiento ni tampoco las terribles consecuencias sobre nuestra vida, ¿no? Y finalmente decir que una vez destruida esa fe, pues se desmorona todo como un castillo de naipes porque todo lo que se apoyaba en la fe en Dios, todo lo que se apoyaba en Dios, pues también se viene abajo esa metafísica dualista y se viene abajo la moral occidental, ¿no? Muy bien, la segunda cuestión, vamos ya a ir resumiendo, pues nuevamente relacionar la idea del texto con la filosofía de Nietzsche. No vamos a detallarlo ya en concreto, ahí lo tenéis suficientemente explicado. Simplemente recordar que hay una parte destructiva en la filosofía de Nietzsche que tiene que ver con la crítica a la moral judio-cristiana, con la crítica al cristianismo, a la metafísica platónica y a la propia verdad y ciencia. Los detalles para explicar cada una de esas críticas, pues ya dependerá del tiempo que dispongáis para detallarlos con mayor o menor profundidad. Y hay otra parte que tiene que ver con la filosofía afirmativa de Nietzsche, que es como la propuesta positiva que lanza Nietzsche, que sería superación de la muerte de Dios y del nihilismo que conlleva, de la falta de significado que trae, cómo el ser humano tiene que pasar por 3 transformaciones hasta llegar al niño, cómo ese niño se identifica con la figura del superhombre, que es el que expresa o desarrolla la voluntad de poder, y esa voluntad de poder pues se desarrolla a su vez en un nuevo marco temporal que sería el eterno retorno. Bien, ¿cuál de esos temas aparece en este texto? Pues principalmente el apartado E, ¿no? Aquí estamos viendo la muerte de Dios y el nihilismo. Finalmente, exponga la relación del problema filosófico con otro autor, en este caso con Platón, la relación de la filosofía de Nietzsche con la de Platón, y vamos a resumir qué sería lo más importante, ¿no? Lo más importante es simplemente decir que Platón piensa que la verdad estaría en la idea eterna del mundo superior, pero aquí comienza la historia del error de toda la metafísica occidental, es decir, crear un mundo verdadero que niegue este mundo como aparente, y esto sería como el síntoma de la venganza contra la vida, la vida real en la que vivimos, ¿no? El cristianismo hace lo mismo porque es un platonismo para el pueblo y lo que hace es conectar ese Dios con ese mundo verdadero y decir que es la palabra de Dios la fuente de toda la verdad y todo lo que vaya en contra de esa verdad pues sería falso, ¿no? Aquí podemos añadir, y por eso no lo he puesto con el fondo verde, que Dios también no solamente es la fuente de la verdad, sino que también sería el criterio moral, o era el criterio moral para determinar el bien y el mal, ¿no? Y todo eso se va a venir abajo, según Nietzsche, con la pérdida de la fe. De manera que al perderse la fe en Dios, se pierde también la moral que estaba asociada a ese Dios, ¿no? Bueno, en segundo lugar, habría que hablar también del tema del conocimiento, cómo la metafísica occidental desconfía de los sentidos, pero los sentidos son muy importantes porque en ellos se basa precisamente la ciencia experimental, y desconfía de los sentidos porque considera que nos engañan. Esto le pasa a Platón, esto le pasa a Descartes, y frente a los sentidos se refugia en un concepto universal, en una idea que lo que hace es abstraer lo que tienen en común los individuos y dejar de lado las diferencias particulares, ¿no? En cambio, Nietzsche apuesta por el testimonio de los sentidos, porque precisamente es lo que nos permite percibir la vida, que está en continuo cambio, mientras que los conceptos, las ideas, pues serían conceptos, serían perdón, artificios vacíos o el último humo de la realidad que se evapora. Bien, vamos a ver un par de textos más, que sería el fragmento 3 y el fragmento 4. La generosidad del pensador. Dice Nietzsche, Rousseau y Schopenhauer ambos fueron lo bastante orgullosos para grabar como divisa de su existencia este lema, vitam impedere vero. ¿Y cuánto debió de sufrir su orgullo
al no lograr el verum impedere vitae, entendiendo el verum como cada uno lo hizo, para que su vida marchara paralelamente junto a su conciencia como un bajo que no quiere armonizar con la melodía. Pero el conocimiento quedaría en una mala posición si únicamente se relaciona con cada pensador en la medida en que se ajustara a su cuerpo. Y los pensadores también estarían en una mala situación si su variedad fuese tan grande que solo tuvieran que soportarla a ellos. Precisamente aquí es donde brilla la más hermosa virtud de los grandes pensadores, la generosidad que manifiestan cuando buscan el conocimiento, al ofrecerse a sí mismos y a su propia vida en sacrificio, unas veces pudorosamente, muchas otras con sublime ironía y con una sonrisa en los labios. Bueno, aquí nuevamente estamos en un texto de la Aurora, recordamos, pertenece al periodo del Amanecer, publicada en 1881, tiene un carácter fragmentario, pero tiene una unidad de contenido, una unidad argumental que tiene que ver con la moral. Su subtítulo precisamente es Pensamientos sobre los prejuicios morales. Y aquí es donde se inicia el método genealógico para ver cuál es el origen histórico de nuestros valores morales, ¿no? Aunque siempre Nietzsche apuesta por la moral del hombre libre, la moral noble, ¿no? Que él llama. Bueno, el problema filosófico que aparece en este texto es el conocimiento, ¿no? Y la idea fundamental de este texto, de este aforismo 459, es que parte de dos pensadores, de dos filósofos, uno ya conocido, que es Schopenhauer, y otro por conocer, que es Jean-Jacques Rousseau, que es un filósofo suizo del siglo XVIII y que representa a la Ilustración. Bueno, aquí Nietzsche hace un juego de palabras con una frase latina tomada de un poeta romano llamado Juvenal, mejor, donde nos muestra la generosidad del pensador que sacrifica su vida por la filosofía. Precisamente vitam impedere vero significa consagrar la vida a la verdad, consagrar la vida a la búsqueda de la verdad, se entiende, ¿no? Bueno, y aquí juega con la frase al decir que esos filósofos que dedicaron su vida a la búsqueda de la verdad, sin embargo, no lograron el verum impedere vitae, es decir, consagrar la verdad de la vida. Consagraron su vida a la verdad, pero no consagraron la verdad de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no supieron armonizar su ideal de conocimiento con su propia vida, ¿no? Porque su vida es la auténtica verdad. Y de la afirmación de la vida se alimenta toda verdad, ¿no? Entonces, realmente para Nietzsche, que es un pensador vitalista, lo principal no es el conocimiento, sino la vida. Y es el conocimiento el que tiene que someterse a la vida y no la vida a someterse al conocimiento, ¿no? Eso es lo que nos viene a decir. Bueno, la segunda cuestión, nuevamente, volvemos a ese doble aspecto de la filosofía de Nietzsche, esa parte destructiva. Por un lado, crítica a la moral judio-cristiana, crítica al cristianismo, a la metafísica platónica y a la verdad y a la ciencia. En este caso, estamos hablando de la crítica, puesto que el tema del que tratamos es el conocimiento, pues precisamente se puede relacionar con ese cuarto apartado de la filosofía destructiva, ¿no? La crítica a la verdad y a la ciencia, ¿no? Pero además, pues tiene una parte afirmativa que tiene que ver con esa muerte de Dios, la necesidad de superar el nihilismo, las tres transformaciones del espíritu, el camello, el león y el niño, la necesidad de convertirnos en el superhombre que desarrolle o que exprese una voluntad de poder y como esa voluntad de poder se expresa en un eterno retorno. Como digo ahí, efectivamente, este parágrafo, este aforismo 459, se relaciona directamente con el apartado D. Fijaros que no lo pongo con el fondo de color porque eso es lo nuevo que tendríamos que decir. Lo demás es lo que siempre repetimos, ¿no? Digamos, en la parte fija que tendremos que explicar siempre. Y otra parte fija es la que ya hemos visto, que es la relación con Platón. Pues nuevamente, Platón hace algo con lo que comienza la historia del error de toda la metafísica, que es crear un mundo ideal, que es el mundo inteligible, un mundo verdadero, frente al cual este mundo es aparente
y, digamos, pues entra en decadencia la propia vida, porque lo que hace es vengarse de la vida al decir que esta vida no es la más importante, sino la de un más allá, ¿no? El cristianismo hace lo mismo, por eso es platonismo para el pueblo, cuando coloca a Dios en ese ámbito del mundo verdadero, en ese ámbito inteligible, ¿no? Y la palabra, el propio Dios sería, digamos, pues el referente de toda verdad, ¿no? Al que tiene que someterse todo. Cuando la verdad es la vida, como hemos visto en este texto, ¿no? Además, en el terreno del conocimiento, la metafísica occidental desconfía de los sentidos, que nos engañan, y esto le ocurre tanto a Platón como a Descartes, y se termina refugiando pues, en algo que le da seguridad, que es el concepto universal o la idea, pero que realmente para Nietzsche carece de contenido, ¿no? Nietzsche, en cambio, apostaría más bien por el testimonio de los sentidos, que está más relacionado con la vida, con la percepción de la vida, mientras que esos conceptos serían el último humo de una realidad que se evapora, como el concepto de ser, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Bien, y ya nos vamos al último fragmento, para no dilatarnos más, que se llama tomar en serio. En lo más, el intelecto es una máquina torpe, lóbrega y chirriante, que cuesta poner en marcha. Le llaman tomar en serio las cosas. Cuando se propone trabajar y pensar bien con esta máquina, ¿cuán molesto ha de ser para ellos el pensar bien? La graciosa bestia hombre pierde al parecer el buen humor cada vez que piensa bien. Se pone seria. Y donde hay risa y alegría, el pensamiento no vale nada. Así reza el prejuicio de esta bestia seria contra toda gaya ciencia. Muy bien, demostraremos pues que se trata de un prejuicio. Bueno, volvemos otra vez a explicar que este fragmento pertenece a la gaya ciencia, como no, puesto que la cita ahí, y aclara también por qué la llama así. Decimos la fecha, a qué periodo pertenece, porque se llama Gaya Ciencia, una ciencia alegre o jovial, que la relaciona con los trovadores que cantaban a ese espíritu, ese ideal de espíritu libre. Se analiza el conocimiento y la verdad de una teoría perspectivista, se anuncia la muerte de Dios, también la Gaya Ciencia, aunque esto no significa recaer en el nihilismo, sino en comenzar una nueva época. Bueno, el problema filosófico aquí, evidentemente, es la crítica al conocimiento y a la ciencia, se ve muy claro. Y las ideas fundamentales es que aquí Nietzsche está comparando el intelecto con una máquina torpe, lóbrega, chirriante, una máquina pues que no es muy eficaz, ¿no? Y una máquina que tiene esas características, ¿no? Y con ella se está refiriendo al prejuicio moral y al dogmatismo que acompaña siempre a todo conocimiento de tipo racionalista, ¿no? Aquí es curioso porque es la primera vez que se explica el título de la obra general, ¿no? La Gaya Ciencia. ¿Por qué es una Gaya Ciencia? Porque es una ciencia alegre, es una ciencia que está en contra de la seriedad del conocimiento. Precisamente el prejuicio es identificar el pensamiento con la seriedad, porque el saber y la ciencia para Nietzsche, si quieres ser creativo, debe estar asociado a la risa, a la alegría, tiene un carácter lúdico, de juego, puesto que la tiene que desarrollar la figura del niño que representa al superhombre. Bueno, todo lo demás es, como ya hemos visto, nuevamente la parte de la filosofía destructiva relacionada con la crítica a moral judio-cristiana, al cristianismo, a la metafísica platónica, a la verdad y a la ciencia, y la parte afirmativa, pues cómo superar esa muerte de Dios y nihilismo, cómo llevar a cabo esas tres transformaciones que ellos nos lleven al superhombre, que a su vez expresa una voluntad de poder en el marco temporal del eterno retorno. Como vemos en este apartado, nuevamente lo que aparece el apartado D, está reflejándose el aspecto de cómo entiende Nietzsche la verdad y la ciencia, y cómo entiende el conocimiento en general. Y respecto a la relación con otro autor, lo relacionamos con Platón, donde hay básicamente la crítica al dualismo ontológico, ese crear un mundo verdadero frente al cual este mundo es aparente y no vale nada, con lo cual esto muestra de la venganza contra la vida, que eso mismo hace el cristianismo. Lo que pasa es que lo que hace el cristianismo, que es platonismo para el pueblo, es colocar a Dios
en ese lugar del ámbito del mundo superior, ¿no? La metafísica occidental también, en el terreno del conocimiento, desconfía de los sentidos, se refugia en los conceptos o ideas fijas y eternas, mientras que Nietzsche hace justo lo contrario, apuesta por el testimonio de los sentidos que nos conecta a la vida, mientras que el concepto o la idea abstracta pues sería como algo vacío, el último humo de una realidad que se evapora como el concepto de ser. Bueno, y con esto pues yo creo que ha quedado suficientemente explicado los textos que van a aparecer en el examen, no los textos, sino en la estructura de cómo responder a esos textos. Estos serían 4 ejemplos, pero los textos que puedo poner serían todos los que aparecen en los vídeos que he publicado sobre Nietzsche. En los 2 vídeos anteriores están todos los textos, ¿no? Y de esos vídeos, pues, pondré uno de los textos y habrá que responder, como hemos visto, pues a esas 3 cuestiones que hemos analizado suficientemente. Y con esto damos por concluida la clase de hoy. Me voy a disculpar porque siempre me falla la voz y me sale la tos, pero bueno, es uno de los inconvenientes de este trabajo, entre otras cosas buenas que tiene. Muchas gracias.